empezar una serie que he titulado Miedo al futuro. Ahora, la razón es que la semana pasada que estuvo el pastor Luis aquí, él me dijo: hijo, me vi algo en mi espíritu. El 80% de la iglesia tiene miedo al futuro, vive con miedo al futuro. Ahora, el miedo es una respuesta natural del ser humano. El miedo no es algo de lo cual alguien esté exento. Todos pasamos por estos momentos: tener miedo, tener dudas. Pero la tragedia del miedo es que el miedo tiene poder. El miedo abre puertas. El miedo literalmente es lo inverso a la fe. Jesús dijo que si crees verás la gloria de Dios. Jesús dijo: al que cree todo le es. Pero de la misma manera el miedo tiene poder, porque Job dijo: lo que temí me sucedió, me aconteció. La fe provoca a Dios, el miedo provoca a mi enemigo. Es muy fuerte, pero quien vive con miedo a morirse de cáncer, muy probablemente se va a morir de cáncer. Quien vive con miedo a quedarse solo, muy probablemente morirá solo. Quien vive con miedo a que su esposo o esposa le falle, muy probablemente su esposo o esposa le va a fallar. Quien vive con miedo a temas de sus hijos, sus miedos tienen poder. Y es lo que usted y yo debemos entender, y hoy necesitamos quitarle el poder al temor. Hola. Vamos al origen del miedo. Primera vez que sale esta palabra miedo en la Biblia, Génesis capítulo 3 versículo 10. Padre, usa mi vida. Señor, que tu presencia esté entre nosotros y sea por encima de todo temor, por encima de toda circunstancia, por encima de todo afán, por encima de toda enfermedad y preocupación, y que tú seas exaltado y glorificado, y todos nosotros salgamos de este lugar listos para darte la gloria. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Primera vez que sale la palabra miedo en la Biblia, Génesis 3 versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve porque estaba desnudo y me escondí. Primera vez que sucede esta palabra. ¿Cuál es el contexto? Pues que Adán y Eva son tentados por la serpiente, quien les dice: puedes comer de este fruto y no va a suceder nada, cuando Dios le había dado la instrucción: solo hay un fruto del cual no puedes comer, y es ese. Eva entonces es confundida, lo prueba, le da a su esposo, pero el resultado posterior es que ahora ellos se dan cuenta que están desnudos. Esto lo aprendimos hace unas semanas. Uno de los propósitos del veneno de la serpiente es despertarte a una perversión, despertarte a una realidad perversa en la cual tú eras inocente. Lo que nos enseña, hay muchas cosas a las cuales nos conviene mantenernos inocentes. Hay cosas que no nos conviene saber. Hay cosas que no nos conviene oír. Hay cosas que no nos conviene ver. Porque una vez que tú eres picado por ese veneno, o inyectado o envenenado, ahora tú despiertas a cosas que nunca debiste despertar. Ellos vivían en una inocencia, vivían desnudos y no tenían ningún problema. Pero cuando ellos son envenenados, ahora empieza el problema, porque se dan cuenta: estamos desnudos, y lo primero que quieren hacer es taparse. La perversión nos hace escondernos. La perversión nos hace vivir una doble vida, una doble moral. La perversión nos hace llevar una vida que queremos esconder de otros y de Dios.
Ellos se empiezan a esconder entre ellos mismos, a cubrirse, a taparse. Pero lo segundo que ellos hacen es esconderse de Dios. ¡Qué increíble! La perversión, la desobediencia, el pecado nos hace escondernos de Dios, lo que también nos enseña un principio. La pregunta nunca va a ser ¿dónde está Dios? La pregunta siempre es ¿dónde estoy yo? Dios nunca se ha ido. Dios nunca nos dejó. Dios nunca nos dejará. Pero ¿sabe quién sí se esconde? ¿Sabe quién sí se aleja? Nosotros. Y muchas veces esto nos genera una lucha. Dios, ¿dónde estás? Pero la pregunta nunca será esa. La pregunta correcta siempre es ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi pasión? Porque Dios nunca se fue, Dios nunca me dejó. Y es lo que sucede cuando oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora le tiene miedo a Dios. Pero aunque la palabra miedo que se utiliza aquí es la misma palabra que se utiliza para temor de Dios, cuando Jesús o el ángel de Jehová le dice a Abraham: ahora sé que tienes temor de mí. La palabra yaré en el original hebreo literalmente se refiere a un temor de Dios, pero en este contexto se refiere a una inseguridad, a un terror y a un pánico. Ahora tengo miedo de Dios mismo, pero no un miedo de temor reverente, no un miedo de ser consciente de Dios. Tengo un miedo de pánico, de terror. El miedo del que estamos hablando en esta mañana y hablaremos la siguiente semana es un miedo que no debe gobernar nuestras vidas. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, la primera vez que sale la palabra miedo en la Biblia, lo que nos enseña el origen del miedo en el ser humano es la separación de Dios. ¿Sabes por qué en muchas áreas de nuestra vida tenemos miedo? Porque nos separamos de Dios, nos alejamos de Dios, nos escondemos de Dios. Ahora, si le sucedió a Adán y a Eva, nos puede suceder a ti y a mí. Segunda Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de timidez. ¿Cómo puedes decir que el origen del miedo es la separación de Dios? Porque Dios no nos ha dado espíritu de timidez. Cuando Dios entra en la realidad de tu vida, lo primero que Dios hace es quitarte la timidez. Él te quita la intimidación, Él te quita el miedo. Su espíritu no es de temor, al contrario, su espíritu es de poder, amor, dominio propio. Cuando Él llega a mi realidad, Él me llena de un poder donde ahora yo soy consciente que ya no se trata de mi realidad y de mi capacidad, se trata de su realidad y de su cercanía conmigo, a través de la cual yo puedo atravesar, enfrentar, vivir, experimentar. Pero ya no es mi realidad, ahora es su poder. Su poder se exalta en mi debilidad. Su poder es suficiente para lo que yo enfrento y vivo. Él cambia la intimidación por poder, amor y dominio propio. Pero ahora la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué nos separamos? ¿Por qué Adán y Eva se separaron de Dios? ¿Por qué la tendencia humana es que usted y yo luchamos con mantenernos conectados con Dios, conectados a la fuente? Y ahora al contrario, vivimos en esta lucha de muchas veces escondernos de Dios, huir de Dios. ¿Por qué? La palabra nos enseña, escrito está: el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Esa es la tendencia. El amor de muchos de nosotros se va a enfriar y está luchando por permanecer en Cristo. Ahora, gracias a Dios, muchos no son todos. Y esto es una advertencia.
El que tiene oídos para oír, que oiga y entienda que es una lucha a la cual todos estamos expuestos, pero podemos ser librados de ella. Yo puedo ser la excepción de este pasaje. Muchos se enfriaron, pero por su gracia yo no. Porque tengo que aprender lo que debo hacer para no enfriarme. Pablo dijo a Timoteo: ven pronto a verme, porque Demas me abandonó por amor a este mundo. ¿Cuál es una de las cosas que nos hace alejarnos de Dios? El amor al mundo. Que mi amor por Dios a veces no es superior a mi amor por el mundo. Muchas veces amamos más las cosas de este mundo, amamos más el ambiente de este mundo. Con respeto, pero algunos de nosotros, si nos pusieran una cumbia, se nos suelta la carne, ¿verdad? Pero en la alabanza ahí está Alvarito, Paquito, Mario, Maggie. Levanta tus manos. Es que no siento. Pero con el cumbión sí lo sentiste. Abre tu boca, es que no siento. Pero ayer en el partido América Chivas gritaste con el gol de Chivas. ¡Ah! Pero estás aquí, abre tu boca. No siento. ¿Por qué? Porque amamos más el mundo. Y la palabra dice: no podemos. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Amar a Dios se vuelve un esfuerzo y una lucha cuando no te rindes a Él. Amar a Dios se vuelve, lejos de ser un deleite, un esfuerzo. Es como comer vegetales que no te gustan. Estamos en la iglesia. Otra vez. Un esfuerzo. ¿Cuál es el problema? El problema es que tus afectos dejaron de estar en Cristo. Porque estoy seguro que si te llevan a otro lado que te apasione, no estarías quizás así. Digo, no lo estoy diciendo por ustedes, estamos aprendiendo. No lo tome personal. ¿Por qué entonces? Por amor a este mundo. ¿Cuándo se vuelve un deleite caminar con Cristo? Cuando estoy conociéndolo, cuando estoy teniendo encuentros con Él, cuando estoy amándolo, se vuelve un deleite. No es un esfuerzo. Es algo que disfrutas tanto. Cuando empiezas a ver los resultados de Dios en tu vida, cuando empiezas a ver oraciones respondidas, cuando empiezas a ver cómo la fe que Él te ha dado en verdad tiene poder y ha cambiado circunstancias, y haces la suma del presupuesto que tenías y haces la suma de todo lo que gastaste, ¿cómo pudo pasar? Dios, sí me ayudaste. Y no me aumentaron el sueldo. Mi primo Jairo de San Francisco no me mandó ninguna transferencia. ¿Cómo lo hice? Cuando tú empiezas a ver a Dios, algo en ti sucede, que ahora todo lo que haces en tu vida espiritual, en tu vida en relación a Dios, ya no es un esfuerzo, ya no es un cansancio, ahora se ha vuelto como decía el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cuánto deseo escuchar tu palabra y tu ley. Para Ezequiel la Biblia se volvió como miel. Para alguien desconectado, abrir esto es como espinas. Es pesado. Y el problema es, en algún momento tus afectos corrieron detrás de algo que no es Dios. Entonces
Dios quiere que yo sea su esclavo y todo el tiempo mis afectos solo deben de ser de Él y yo no puedo amar nada más. No, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, vas a amar en la manera correcta todo lo demás. Cuando amas a Dios con todo tu corazón y Él es el centro de tu vida y Él es lo primero en tu vida, ahora puedes amar a tu esposa de la manera correcta, de la manera plena, de una manera que también tu esposa se vuelve un deleite para ti. ¿Cuántos hombres dicen amén? Eso. Cuando Dios es el centro de tu vida, mujer, ahora tu esposo ya no es una carga para ti. También tu esposo se vuelve un deleite. Si Dios ocupa lo más importante en tu vida, todo lo demás se volverá disfrutable, pleno. Ay, estos hijos que tengo parecen más hijos del diablo. Una carga. Cuando Dios es tu plenitud, aún tus hijos se vuelven un deleite. Mis hijos son herencia de Jehová. Tu trabajo se vuelve un deleite. Gracias, Señor, por el trabajo que tengo. Gracias, Señor, porque a través de este trabajo tú me estás proveyendo. Pero también la palabra enseña: el que me ama obedece mis mandamientos. La palabra enseña en la carta a Efesios, Apocalipsis 2, carta a Efesios: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vemos en la Biblia esta constante lucha y dinámica: el hombre, el ser humano, alejándose de Dios y Dios corriendo detrás de nosotros. Pero entonces, ¿qué tenemos que aprender de esto? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Cuál es el origen del miedo? La distancia que hemos tomado con Dios. Porque cuando yo vuelvo en amistad con Él, cuando yo vuelvo a caminar con Él, el miedo tiene que huir. Y por el contrario, soy lleno de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quieres vencer el miedo? Acércate a Dios. Por ejemplo, vemos en la Biblia, nunca son las circunstancias. Oh, es que si tú supieras lo que estoy viviendo, nunca había vivido lo que hoy estoy enfrentando y por eso tengo miedo. No es verdad. Porque entonces, ¿por qué Daniel no temió cuando lo metieron con los leones? Hola. Aunque se hagan mirar. Daniel no temió en el foso de los leones. Sadrac, Mesac y Abednego no temieron en el horno 7 veces más caliente de lo normal, donde incluso los que los pusieron ahí sí se murieron. Porque ellos no temieron, incluso entraron y adoraron a Dios. Y mientras adoraban a Dios, se manifestó un cuarto hombre con semejanza a hijo de los reyes. ¿A quién crees que se refiere? El hijo del rey de reyes. La Biblia dice: las aguas no te ahogarán. Lo que nos enseña, el problema nunca será la circunstancia que enfrentas. El problema es tu distancia con Dios. El miedo entonces es esta respuesta natural a la ausencia de Dios. Algo que debemos entender todos nosotros es que el hombre nunca ha sido quien nos ha provisto. Con respeto y amor te digo, quien te provee no es tu trabajo. Quien te provee no es tu jefe. Quien te provee no son tus clientes. Todo eso son instrumentos que Dios utiliza, porque finalmente quien te provee se llama. Y una de las luchas que muchos enfrentamos es que cuando nos falla el hombre, ahora tenemos miedo. Yo lo viví de cerca. Cuando tú te vuelves un huérfano, te da miedo, porque ahora quien te proveía, quien te ayudaba, quien resolvía muchos conflictos en tu casa era tu papá.
Pero cuando no está tu papá, no está el hombre, te llenas de miedo. Pero algo que debemos aprender: maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos reconocer, el hombre solo fue un instrumento que Dios usó. Y si hoy el hombre no está, yo no me debo preocupar, porque Dios sigue siendo mi papá, Dios sigue siendo mi proveedor, y yo no sé cómo, pero Él me va a proveer. Él va a encontrar otro instrumento. Amada viuda, amada mujer soltera, nunca fue el hombre. El hombre solo era un instrumento de Dios para proveer tu casa. Pero si el hombre faltara, hay un Dios que no faltará. Y Él encontrará las maneras de proveerte. Él encontrará los instrumentos de proveerte. Acuérdate de esa viuda que tenía deudas. Su marido murió y la dejó con muchas deudas. Y vinieron los acreedores y querían quitarle a sus hijos. Querían llevárselos como esclavos. Que sus hijos trabajaran hasta que pagaran la deuda que su papá no pagó. Pero esta mujer viene al profeta, lo que es sinónimo de ir a la voz de Dios, de ir a la palabra de Dios, de ir a la dirección de Dios. Dios, ¿qué hago? Y el profeta le dijo: toma todas las vasijas que tienes en casa, vierte aceite y véndelas. Y pide aún vasijas. Y la Biblia dice que pidieron todas las vasijas que pudieron a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares. Las llenaron, las vendieron y pagaron todo lo que debía. Y le sobró para vivir. El problema nunca ha sido la circunstancia. Y cuando el hombre nos falla, el hombre nos falta, debemos reconocer: Dios no nos va a faltar y Dios no nos va a fallar. Así que hoy te digo, viuda, huérfano, mamá soltera, tú tienes un Dios que nunca te ha dejado, nunca te va a dejar. Y hoy tienes que soltar toda clase de intimidación. Tú dependes de Dios y no del hombre, no del sistema. Quien me cuida, quien me sana, quien me provee, quien me restaura es Él. Nunca fue y nunca será el hombre. Amada viuda, huérfano, hijo, esposa, lo que te sostiene y lo que te sostendrá nunca fue el hombre, sino Dios a través de el hombre. El hombre solo fue un instrumento, pero aún si el hombre faltara, Dios puede y quiere proveerte. El problema no es la situación en la que estamos. El problema es que la situación no está cerca de Dios. Con mucho respeto te digo, el problema no es que no tienes el dinero para comprar una casa. El problema es que no hemos llevado la situación tan cerca de Dios como para que Dios haga lo que solo Él puede hacer y podamos comprar la casa. Esto tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Porque si solamente recibimos información, tú y yo vamos a salir de aquí y vamos a seguir siendo esclavos de un sistema de miedo. ¿Tú crees? Si tú dependes de Dios, si tú eres un hijo de Dios y necesitas un carro, ¿tú crees que Dios te puede proveer para un carro? Ahora vivámoslo, porque este año tenemos que ver muchos milagros de muchos que no tenían un carro. Vamos a creerle a Dios por un carro. Señor, necesito un carro. Señor, mira hasta dónde vivo. Mira cuánto tarda la combi o el camión en pasar. Mira mis hijos chiquitos, o mira mi edad. Dios no es indiferente. Provéeme para un carro. Dame un carro. Acércate a Dios tanto que el miedo a no tener un carro se vaya de ti.
Y ahora tú estés convencido y seguro: yo voy a tener mi carro, yo voy a manejar mi carro. La fe te vuelva tan loco que te sientes en una silla y empieces a entrenar. Así le voy a hacer. Y cuando baje el vidrio lo voy a hacer con estilo. Así. Buenos días. Así voy a manejar. Así voy a prender las flechitas. La realidad de Dios provoca en ti una certidumbre de lo que no era, a creer, va a ser. Tengo miedo a la soledad. No, yo voy a estar rodeado toda la vida de su presencia y de personas. Mi amor, compremos el comedor más chiquito. No, porque siempre estaremos llenos de gente. Ven, siéntate, vamos a ensayar cuando esto esté lleno. Tú vas a hablar con los de allá, yo voy a hablar con los de allá, ¿ok? La fe te empieza a provocar de tal manera que ya no hay miedo. Oye, mi amor, y cuando Dios nos dé un hijo, ¿dónde lo vamos a meter? Pero llevamos 20 años intentándolo. Sí, pero Dios nos va a dar un hijo. ¿Dónde lo vamos a poner? La fe cambia tu miedo por ahora una manera de actuar donde tú estás convencido que Él lo hará. Mi amor, ensaya tu firma. ¿Por qué? Porque vamos a comprar nuestra casa. Y me daría pena que hagas la firma que siempre haces. No. Que digas: es que no tengo firma. La fe empieza a provocar un cambio en la mentalidad, en la manera en la que vivimos, y entonces empezamos a recuperar la esencia de Dios en cada área de nuestra vida, donde ya no hay timidez, ya no hay temor. Ahora hay poder en el matrimonio, con los hijos, en la salud, en el trabajo, en nuestra manera de vivir, en nuestras finanzas. Hay poder, hay amor, hay dominio propio. Vemos a Dios y el temor huye de nuestra realidad. Ahora, primera vez que Dios dice no temas. Ya leímos la primera vez que alguien tuvo miedo y entendimos cómo se provoca el miedo, la ausencia de Dios. Ahora, primera vez que Dios dice a alguien no temas, porque si usted no sabía, la Biblia está llena de no temas. Hay más de 370 no temas en la Biblia, lo que nos debe dar un mensaje. ¿Cuántos días tenemos en un año? Tenemos un no temas para cada un día de nuestro año. Primera vez que Dios dice no temas, Génesis 15 versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno. Mire por favor la manera en que Abraham lo está diciendo. Es como dijéramos: ese michoacano. Pues hay una frustración en su corazón. ¿Quién me va a heredar? ¿Quién va a continuar? Y está cansado, frustrado. Solo tengo a este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cómo Dios nos libra del temor? Dos cosas bien fuertes y claras que Dios hace con Abraham. 2 veces le da su palabra. 2 veces. ¿Quieres ser libre del temor? Este es el año de no ir a la palabra una vez.
Este es el año de insistir en la palabra. 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6, hasta que el temor solo haya sido un lugar por donde pasamos. Pero ahora lo que nos llena y nos gobierna es la palabra. Yo le daría a Dios un fuerte aplauso. Llénanos con tu palabra. Que este año me gobierne tu palabra. Que este año me dirija tu palabra. Que este año me defina tu palabra. Porque si está escrito es real, es posible. Pero segunda cosa que Dios hace con Abraham, lo saca de su tienda. Una de las cosas que me he dado cuenta en mi poca experiencia es que si no eres sabio, el proceso que vives, sea el que sea, enfermedad, pobreza, rechazo, soledad, traición, lo que sea que vives, si no eres sabio, se te puede impregnar. Y llega el punto donde ahora apestas a tu proceso. Hola, hola, hola. Ahora hueles a lo que viviste. Hueles a rechazo, hueles a miedo, hueles a pobreza, hueles a enfermedad. Ahora apestas a eso. El deseo de Dios al permitir que sus siervos y su pueblo pasaran por desiertos, por pruebas, por cárceles, nunca fue para que el olor del lugar los impregnara. Siempre fue para que el olor de la presencia de Dios en ellos cambiara el aroma del lugar. Por eso es que José llegaba a un lugar como esclavo, pero se volvía el más favorecido. Todo le salía bien. Ese lugar ya no parecía cárcel, ya parecía reunión profética de viernes en la noche de iglesia avivada. Porque ahora Daniel, venían el panadero, venía el del vino. Revélame mi sueño, revélame mi sueño. Él convirtió la cárcel en una iglesia. Daniel convirtió el foso de leones en un lugar de paz. Durmió como nunca, ni su cama soñare. Y hasta los leones alrededor de él durmieron como nunca. Ahí estaban ronroneando esos leoncitos con las patas arriba. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, adorando, paseándose de un lugar a otro, conociendo a Jesús. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres a quien oramos, tú eres el que vendrá y estás con nosotros. Viniste al horno de fuego. Cuando tú estás lleno de Dios, tú cambias el aroma de cualquier prisión, de cualquier enfermedad, de cualquier pobreza. Cuando Dios está en ti, el poder, el amor y el dominio propio cambia, el aroma cambia, el clima cambia, el sistema. Cuando estás lleno de Dios, llegas a un lugar de puro amargado. Buenos días. Ay, Señor, dame la estrategia de ayudar a esta gente. Y Dios te empieza a dar la estrategia y te empieza a decir cómo orar, y te empieza a decir cómo llegar a su corazón, y te empieza a dar la gracia, y tarde o temprano cambias el ambiente. El problema nunca ha sido la circunstancia. ¿Qué tan lleno estás de Dios para cambiar el aroma? Pero imagínese a Abraham, un viejito, con mucho respeto, estéril, con una esposa viejita. ¿A qué apestaba su tienda? A viejitos estériles. ¿Qué podían contar? Su dificultad, su necesidad. A ver, vieja, vamos a contar. ¿Cuántos hijos? 0. Y en cambio solo podemos contar el plan B, que no es la promesa, sino es lo que tendríamos que hacer si Dios no hace lo que prometió. Ahí está Eliezer.
qué puede contar una persona en esa circunstancia? No tiene nada que contar. Y el problema es cuando muchos de nosotros hemos querido contar sin la realidad de Dios. Porque a veces sí, ocupas una casa, ocupas un carro, ocupas comprarle zapatos a tus hijos, ocupas hasta tú ya cambiar de calzones. Señor, estos ya dieron la buena batalla. Estos ya se lavaron tanto que lo que sigue es que se van a empezar a despedazar como el velo que fue rasgado. Esa es la vida natural. Señor, me creció la barriga ahora a fin de año y las playeras que tengo ya no me quedan. Parezco señorita en moda que quiere enseñar el ombligo. Todo eso que vivimos y enfrentamos o nos llena el no puedo, el no sé, o vamos a la realidad de Dios. Y Dios nos invita: sal de tu tienda y deja de contar esterilidad, deja de contar vejez, y te tengo una propuesta: ¿por qué no empiezas a contar estrellas conmigo? Porque no solo son miles y miles y miles y miles y millones, sino que también a todas ellas y cada una las conozco por su nombre. Cuenta estrellas, Abraham. Sal de tu tiendita efímera, quebrantada, realidad humana, y ven a mi realidad divina, eterna, poderosa, donde no hay imposibles, y sueña conmigo un momento. Ven, veamos, Abraham, ¿cuántas estrellas lograste contar? Dios, voy en 1010 y ya me cansé. ¿Cuántas llevas? Ya van 2500. ¿Cuántas llevas? Ya van 10,000. Dios no te va a estorbar en contar estrellas hasta que no le creas. Tienes mucha incredulidad, cuenta mucho. Porque no vas a dejar de contar hasta que no estés convencido de que nada es imposible para mí, y que en un momento yo puedo darte un hijo estéril, hombre estéril. En un momento yo te puedo dar un hijo, mujer estéril. En un momento yo puedo cambiar tu realidad y tu circunstancia. Mire, con mucho respeto, pero muchos de nosotros, en la manera que alabamos, adoramos y respondemos a la palabra, proyectamos que hemos estado contando. Algunos de nosotros, con respeto por la manera en la que recibimos la palabra, hemos estado contando esterilidad, problemas, frustración y amargura. Y claro que siempre, mire, Dios viene con Abraham y le da la palabra. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Lo primero que Dios le dice: te voy a dar prole. ¿Y Abraham qué dice? No tengo hijo, solo está este Damaseno Eliezer. Porque la respuesta natural de alguien que ha estado contando esterilidad y vejez es su problema. Dios te da una palabra y tú sigues sin creerla. Es como que estuviste pero no escuchaste. Por eso Dios le tiene que decir no una vez la palabra, se la dice 2 veces. Abraham, no me hiciste caso a la primera, soy tan misericordioso que te la voy a repetir. Te la voy a repetir hasta que me creas. Y te voy a poner a contar estrellas hasta que no te quede duda de que para mí nada es imposible. Y en un momento yo cambio lo que 99 años no han podido cambiar. En un momento yo sano lo que 20 psicólogos y 15 psiquiatras no han podido sanar. En un momento yo restauro lo que tus pláticas con tus amigos y amigas efímeros no han podido cambiar en ti. Necesito un momento para mí. Ve a Dios. Ve con alguien que te lleve a contar estrellas. No con alguien que nomás te va a decir: pues ya somos 2.
Cochino sistema. Así es la vida. El que entendió, entendió. ¿Cómo cambia Dios el no temas en el corazón de un hombre? Le da una palabra y lo expone a su presencia. ¿Cómo Dios va a arrancar de ti el temor? Con una palabra y con su presencia. Créetela. Hagamos un ejercicio. Levanta tus manos y dile al Señor: te quiero creer. Dame tu palabra. Dame tu presencia. Amén. Y dale un aplauso. Ya no podemos seguir oliendo a lo que olíamos. Quiero ahora ir a algo bien práctico y sencillo. Y Señor, ayúdame a apurarme un montón porque fluimos mucho en lo pasado. ¿A qué le tenemos miedo los seres humanos? Hay un estudio que yo leí el martes que te enseña algunas de los miedos más grandes que toda la humanidad tenemos. Y el primero es miedo a la muerte, que se llama tanatofobia, considerado el miedo universal más básico, asociado a la finitud y lo desconocido. ¿Qué dice la Biblia de eso? Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, el poder de la muerte ya se acabó. Hoy en día, si estás en Cristo, vas a morir, pero solo vas a dormir. Y Cristo volverá y te va a resucitar. Así que ya no debemos tener miedo a la muerte. Además, si estamos en Cristo, la muerte solo es una graduación. Nos van a pasar de una vida efímera, quebrantada, difícil, donde el príncipe del mundo es Satanás. Y claro, nosotros que conocemos a Dios vivimos en plenitud y en victoria, pero vivimos luchando. Cuando descanses y resucites a Cristo, se va a acabar esa lucha. Vas a despertar ahora a una vida eterna, donde no hay dolor, no hay quebranto, no hay llanto, no hay enfermedad, ni siquiera vamos a envejecer. Se acabaron las citas con el que te pone las cremas, que te estira el cuero. Se va a acabar el Botox. Allá no vas a envejecer, allá no te va a doler nada. Mire, una de las esperanzas que todos los que estamos en Cristo debemos vivir cada vez que perdemos a una persona que amamos es reconocer: a ver, aquí en tierra estaba enfermo, ahora ya no le duele nada. Aquí tenía temor, aquí tenía angustia, aquí tenía dificultad, allá ya no tiene ningún problema. Ojalá, deseo tanto que todos nosotros un día tengamos esta revelación tanto y la imprimamos tanto en nuestros hijos, que nuestros funerales se vuelvan celebraciones. Que lloren los que no tienen la esperanza de Cristo, pero todos los demás podamos llegar y celebrar y festejar y decir: ya está en paz, ya no le duele nada, está sano, está con Cristo, está esperando que Cristo vuelva por segunda vez para reinar por siempre. Claro, los que nos quedamos sufrimos y nos duele, pero reconocer que Jesús venció a la muerte y que la muerte no va a ser la eternidad de los que morimos en Él, nos debe llenar de esperanza, nos debe llenar de fe, de gozo. Mi papá murió y yo sé que lo voy a volver a ver, porque cuando resucitemos por segunda vez, lo voy a ver. Ahora, algo que debes entender: la Biblia dice que cuando muramos y resucitemos, no nos daremos en casamiento. Lo que nos enseña: ya no nos van a regir los sentimientos. En este mundo
nos rigen los sentimientos. En la realidad de Dios vamos a ser tan sumergidos en su realidad y en lo espiritual que no nos va a gobernar lo que sentimos. Es decir, vas a ver a quien fue tu papá y no lo vas a ver con dolor, frustración, amargura o ay papá. No, lo vas a ver y vas a decir, oh, tú fuiste mi papá. Pero en tu corazón sabrás, no me debes nada, no te debo nada. Y qué alegría verte acá. Gloria a Dios. Vas a ver a Pablo. Malco, si se fue al cielo, no le va a reclamar de la oreja. Y tú y yo no le vamos a reclamar a Adán por haber comido el fruto. Veremos a todos los que veamos, pero no va a haber ese sentimiento humano. Vamos a estar sumergidos en una dimensión espiritual que no vamos a necesitar ni afecto, ni amor, ni aprobación. Todos vamos a estar sumergidos en la belleza de Cristo. Mateo 10:28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo venzo el miedo a la muerte? Yo debo reconocer que el que me pueda quitar la vida no puede elegir a dónde va a ir mi alma. ¿Alguien puede matarme? Sí, me pueden matar, pero no elegirán a dónde irá mi alma. Eso solo lo elige Dios. Y si matan a alguien que está en Cristo, solo lo adelantan a una eternidad. Por eso debemos perder el miedo. Digo, tampoco nos empujemos unos a otros, pero no tengamos miedo a la muerte. Segundo miedo que la mayoría de personas experimenta: miedo al abandono, miedo a la soledad. Quedarse solos, el desamor, la pérdida de seres queridos. ¿Qué dice la Biblia de eso? Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Esto me enamora de mi Dios. Como estuve con Moisés. Él es un Dios que está. Él es un Dios que se queda. Estuve con Moisés. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nos pueden dejar muchas personas, nos pueden abandonar muchas personas, pero Él ha prometido: no me dejará, no me abandonará, no me desamparará. El Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿Quién es el menos probable en dejarte en la vida? Un padre y una madre. Y la Biblia dice: si llegáramos a ese extremo, que un padre o una madre te dejaran, yo, Dios, te prometo, con todo yo te voy a recoger. Yo no te voy a dejar. Gloria a Dios. Así que tienes una promesa: todos te pueden dejar, pero Dios jamás te va a dejar. Y si conoces a Dios, eso es suficiente. Si Él está contigo, tú tienes todo lo que necesitas. Tercer miedo que muchos enfrentan: miedo al fracaso y la incertidumbre sobre el futuro, sobre tomar decisiones equivocadas, no cumplir expectativas. Sabes que lo natural de todos los seres humanos es desear el crecimiento. Mis hijos todo el tiempo se están midiendo. Todo el tiempo van a una pared y dicen: a ver, papá, ya crecí. Ven a gente chaparrita y se miden con ellos. Y ahí está Josías, le hace así: ya casi llego, papá, ya casi. La respuesta natural de todo ser humano es desear el crecimiento. Todos queremos crecer. Y mire, hasta no querer crecer está mal. El deseo de Dios es que todos nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. Crezcamos como hombres, como esposos, como padres. Crezcamos como madres, como esposas. Crezcamos como hijos. Crezcamos como personas que benefician una sociedad, una cultura.
un sistema económico, que crezcamos. Pero muchas veces el miedo a no crecer es un terror que mucha gente enfrenta. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este versículo es tan clave porque solo puedes ay de ti fuera de Cristo. Fuera de Cristo nada puedes hacer. Fuera de Cristo en verdad estás arruinado. Fuera de Cristo en verdad no hay esperanza. Fuera de Cristo en verdad somos como estiércol, dijo el apóstol Pablo. Pero en Cristo soy más que vencedor. En Cristo todo lo puedo. En Cristo yo tengo valor. En Cristo yo soy victorioso. En Cristo yo puedo escalar la montaña más alta y saber que por su gracia puedo llegar al final. En Cristo puedo enfrentar la enfermedad, y no como víctima, como victorioso. En Cristo todo lo puedo. Proverbios 11:14: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si no tienes dirección sabia en tus proyectos, vas a caer. Pero si hay multitud de consejeros, habrá seguridad. Ahora, ¿quién te debe aconsejar? Recuerdo hace muchos años, y con mucho respeto lo digo, no es la intención de afectar a nadie, sino simplemente de mostrar una realidad que gobierna a muchos. Y hace mucho tiempo recuerdo subirme a un taxi y el taxista me empezó a hacer plática. ¿Qué vas a estudiar? Y yo le empecé a decir, pues yo quiero estudiar esto y aquello, y un día quiero hacer esto. Y ese taxista me dijo: te voy a decir algo, chavo, acá en Michoacán ni trabajo hay. Y yo sé que es la realidad, no me estoy burlando de él. Acá en Michoacán ni siquiera hay trabajo. Acá en Michoacán estudias de arquitecto y acabas trabajando de taxista. Y yo sé que es una realidad. Acá en Michoacán no hay oportunidades, chavo. Me dijo: yo te voy a ahorrar años, ponte a chambear, ponte a jalar, porque acá no hay esperanza. Ojo, yo sé que es una realidad, pero qué tragedia cuando nos dejamos aconsejar por gente que no ha salido de una tienda de esterilidad y de vejez. Pero qué increíble cuando nos rodeamos de gente que ha contado estrellas. Gente que le vamos a decir: yo tengo un sueño. ¿Y qué sueñas? Quiero construir un edificio. Los que no han salido de la tienda te van a decir: no, pon un toldito y reforzamos la lona. Pero alguien que cuenta estrellas, ¿qué te va a decir? Tengo un sueño. ¿Cuál es tu sueño? De tener un matrimonio pleno. Tengo un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Tener hijos victoriosos que viven para un propósito. Tengo un sueño. ¿Cuál es tu sueño? Vivir para los sueños de Dios. Tengo un sueño: cambiar lo imposible en mi genética familiar y ser el que lo logra. Vengo de una familia que ninguno estudió una carrera. Yo quiero ser el primero en estudiar una carrera. Yo quiero graduarme con honores. Yo quiero graduarme en victoria. Soy el primero que viene de una familia de toda la gente endeudada. Quiero ser el primero que tiene una libertad y que no tiene deudas y no le debe a nadie. Y todo lo pagamos sin deber, sin endeudarnos. Vengo de una familia donde todos se han divorciado y yo quiero ser el primero en amar a su esposa y morirse amando a su esposa y siéndole fiel hasta la muerte. Quiero ser el que te tienes que rodear de gente que cuenta estrellas. Porque esa gente que cuenta estrellas no te va a decir no se puede, te va a decir: sabes una cosa, parece imposible, pero ¿por qué no contamos estrellas juntos? Yo voy en 10,000, lleguemos a 20,000, lleguemos a 30,000, y al contar ahoguemos nuestras dudas, reconociendo que sigue habiendo un Dios que con una palabra puede cambiar un diagnóstico, puede cambiar una cultura, puede cambiar un
contexto puede cambiar un ciclo familiar. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Tus planes nacen como pensamientos, pero si tus pensamientos no son afirmados por los que cuentan las estrellas, serás frustrado. Me encantó, hace unas semanas vino una persona del sistema de educación público a ver la escuela. Me encanta lo que estos hombres ven. Este hombre fue más duro. Habían venido otros y otros desde los baños ya sacan el pandero. O sea, empiezan, esto está increíble, wow, me encanta. No, a este hombre le enseñé los baños y solo lo hizo. Le enseñé todo el primer, segundo nivel y solo hizo. Le enseñé el tercer nivel y lo metí al laboratorio. Dije, si no me dice nada ahorita lo aventamos. Entra al laboratorio y se le sale decir, su escuela está increíble. Yo no veo por qué no podamos incorporarlos a la SEP, me dijo. Pero me encantó después que nos volvimos a sentar en el escritorio. Él dijo unas palabras muy importantes. Dijo, vamos a hacer un buen plan, porque si hacemos un buen plan, las cosas no pueden salirnos mal. Y es bíblico. Muchos de nosotros nos equivocamos porque no hacemos planes. Te llaman a la guerra y te quitas la chancla y sales persiguiendo. ¡Órale! Los que somos de Cristo necesitamos sentarnos a planear, a pedir a Dios revelación. Dame una palabra, dame una estrategia, enséñame cómo, porque yo no quiero fracasar. Yo quiero salir y quiero lograrlo. Quiero salir y volver en victoria. Que no sean frustrados tus pensamientos. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra. Vas a hacer la guerra, no lo hagas sin ingenio. Piénsalo, medítalo. La Biblia también nos enseña que la prudencia supera la fuerza. El dominio propio supera la fuerza. No solo se trata de ser fuerte, se trata de tener un plan, tener un proyecto. Con mucho respeto, pero la mayoría de los mexicanos vivimos a la aventura. Pues vamos a llegar a los 50 y a ver qué pasa. Y a los 60 y a ver qué pasa. Y a los 70, y si llegamos a los 70, gloria a Dios, haremos fiesta y a ver qué pasa. Y si llegamos, necesitamos vivir y hacer la guerra con ingenio. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Cómo vamos a tener nuestro matrimonio? ¿Cómo vamos a volvernos autosustentables el día que seamos viejos? Sí, creemos que Dios nos va a cuidar, creemos que Dios nos va a abrir puertas y Dios lo va a hacer, pero debemos ser sabios, tener ingenio. Y si las cosas no salen como yo quiero, ¿qué va a pasar? ¿Estoy listo? El otro día estaba hablando con una persona que abre sucursales de cosas en las plazas, y esta persona me decía, yo quiero abrir esta sucursal en esta plaza, pero no lo puedo hacer hasta que no tenga ahorrado para sostener ese negocio tantos años, porque eso no va a pegar a la primera, me dijo. Necesitamos una mentalidad de ingenio, de planeación. No porque nuestros papás lo hicieron al órale, aviéntese y le salió bien, quiere decir que debemos repetir eso. Dios nos ha dado hoy sabiduría y entendimiento para esperar, planear, oír la voz de Dios. Y si tú me hablas, yo me aviento. Pero si tú me dices espera, porque luego ya pastor, me aventé hace 2 semanas. Ore por mí, pastor.
traigo 20 leones atrás de mí. Se abre la tierra, pastor, todos me persiguen. Los demonios, hasta los ángeles me persiguen. Y decimos, brother, ¿qué hiciste? Si oro por ti, te voy a decir que cierres eso. Y luego les decimos, ciérralo. No, es que ya me aventé. Bueno, aprende. Ay, Señor, háblanos. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán. No solo lo pienses y te avientes. Dios, tengo este plan. Dios, tengo este deseo. Dios, tengo este sueño. Escríbelo, proyéctalo, óralo, llévalo a Dios. Y eso se va cocinando como en un horno. Y tarde o temprano Dios te va a dar la estrategia para hacerlo. Encomiéndalo a Jehová, llévalo a Dios. El siguiente miedo a la pérdida de autonomía, es decir, temor a enfermar, envejecer, perder el control sobre la propia vida. ¿Qué dice Dios de esto? Isaías 46:3. Escúchenme, casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que son traídos por mí desde el vientre. La Biblia dice que tú y yo fuimos predestinados. Y qué poderoso, porque si tú estuviste en el vientre de tu madre fue porque Dios lo deseó. Pero es que mi papá ni cristiano era, él era ateo. Pues Dios te predestinó, Dios te eligió, y desde que estabas en el vientre de tu madre Él te cargó. Pregúntale a David. David lo dijo: mis entrañas fueron entretejidas en la matriz, en lo oculto, y ninguno de mis días era desconocido para ti. Y en el contexto de David es impresionante, porque la mamá salió embarazada, y no en un contexto matrimonial, sino de adulterio. La mamá no quería que supieran que ella estaba embarazada. Ella tenía que esconder el embarazo. Y David está diciendo: aunque era escondido para todos, para ti era conocido. Aunque nadie me veía cuando yo crecía, tú me mirabas todos los días. Tú me visitabas todos los días. Tú tenías un plan conmigo todos los días. Y qué increíble: traídos por mí desde el vientre, y los que son llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Y ese soportaré no es: ay, viejillo, te voy a cargar. No, o soportaré es: yo te voy a sustentar, yo te voy a llevar como te llevé en la matriz, como te llevé en el vientre, te voy a llevar aún cuando tengas canas. Eres mío, yo te cuido. Los viejitos debieron aplaudir. No tengas miedo. Recuerdo cuando fue el tiempo del COVID, yo estuve 11 días hospitalizado. Cuando a mí me tocó estar hospitalizado, fue el momento más trágico del COVID. Todo estaba cerrado, era horrible. Pero recuerdo, yo estaba hospitalizado y tenía un miedo, muchos miedos, pero uno de ellos era: ¿cómo le va a hacer mi esposa para pagar todo lo que tenemos que pagar? Y todos los días pensaba en eso, y todos los días estaba afligido por eso. Y a veces intentaba conseguir un teléfono para llamarle. Un día estaba un cuate ahí limpiando el cuarto, y le digo: ¿me dejas hacer una llamada? Me dice: no puedo, es que si yo hago eso me corren. Le digo: ayúdame, si tú me prestas tu teléfono, hago una llamada, te hacemos una transferencia y hasta te compras uno nuevo, le dije. Se debía reír usted. Y aún así no quiso, no me quería prestar su teléfono. Yo estaba bien preocupado: ¿cómo le va a hacer mi esposa? ¿Cómo va a pagar? Cuando salí del hospital, lo primero que yo le dije después de verla y todo, le digo: ¿cómo estamos? ¿Pudiste hacer todos estos pagos? Y mi esposa se empieza a reír. Me dice: Shalom, no nos ha faltado nada. Hemos hecho todos los pagos y no sé cómo.
Dice, como nunca nos ha llamado gente, incluso fuera de Morelia. Yo quiero hacerles esta ofrenda, yo quiero enviarles esto. El papá de Shalom me bendijo mucho, yo quiero ayudarlo. Shalom me ha bendecido. Shalom no nos ha faltado nada. Me dijo, incluso hasta tengo un ahorrito. Ahí también debía aplaudir. No tengas miedo a perder el control. Tienes un Dios que nunca se ha olvidado de ti. Y otra vez, tú no dependes de los hombres y del sistema. El hombre y el sistema solo es un instrumento que Dios usa. Pero si se acabara el hombre, si se acabara el sistema, pero sigue Él te va a sustentar, Él te va a bendecir. Alimento no va a faltar, agua no va a faltar, ropa no va a faltar, gracia no va a faltar, favor no va a faltar, propósito no va a faltar. Siguiente miedo, miedo al juicio social, temor al rechazo, a hacer el ridículo, temor a la crítica. Mateo 5:11, bienaventurados son cuando por mi causa les vituperan y los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Si te persiguen por ser de Cristo, Dios dice, eres doblemente bendecido. Si te persiguen por seguirme, por amarme, por obedecerme, no te preocupes, yo te voy a recompensar. Pero hay un problema. Lucas 9:26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué leemos estos pasajes? ¿Qué tiene que ver eso con tener miedo a ser rechazado? Le tenemos que quitar al mundo el derecho de calificarnos. Le tenemos que quitar a la sociedad el derecho de emitir un voto sobre nuestra vida. Por eso estamos leyendo estos pasajes. No podemos vivir con miedo a lo que otros piensan y dicen. Debemos vivir deseando saber lo que Dios piensa de nosotros. ¿En qué te beneficia saber qué piensa otra persona igual que tú? O sea, si me dijeras qué piensas y me vas a abrir una puerta eterna, dímelo. Pero si no vas a cambiar mi vida al decirme lo que piensas, ¿para qué me lo dices? Yo creo que el único o la única que tiene el derecho a decirnos lo que piensa es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Porque es la gente cerca que nos ama. Y hombres y mujeres debemos cuidarnos de estar sanos en nuestro corazón. Porque si no somos sanos, nosotros mismos autodestruimos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tenemos mujeres, a la luz de la palabra, jezabélicas, que destruyen a sus propios esposos con respeto, pero los castran, les quitan la virilidad, les quitan la capacidad de levantarse, crecer, aventarse, de ser hombres, de ser luchadores, de ser conquistadores. Todo el tiempo los están atormentando. Tú no puedes, tú eres un inútil, eres igual a tu padre, eres no sé qué, no lo vas a lograr, mira cuántas veces has fracasado. Ese hombre está en donde está con respeto por la mujer que tiene. Mujer, no puede ser quien le quita la fuerza a tu marido. Necesita ser sabia para oír la voz de Dios, para dar un consejo bíblico, para llenarte de fe, pero da consejos que van a sumar a un propósito eterno. Hombre, no podemos ser quien siempre está deteniendo a nuestra esposa. No puedes, gorda. No lo intentes, gorda o flaca, pues. No lo hagas, no lo intentes, tú no puedes. No, vieja, tú no eres capaz. Vieja, si hasta los frijoles te saben a quemado. ¿Y quieres tu emprendimiento, vieja? No, vieja. Necesitamos crecer. ¿Esto es lo que quieres?
Si queremos hacer las cosas bien, necesitamos excelencia, mi amor. Y creo que tienes la capacidad, pero necesitamos trabajarla. Necesitamos crecer. Necesitamos esforzarnos. ¿En verdad quieres eso? Vamos a poner un tiempo y de aquí a casi logramos esto, vamos a aventarnos a eso. Pero no podemos ser los primeros en ahogar, en frustrar, en degollar. Por eso aún entre nosotros debemos ser sabios. Pero no podemos vivir necesitando la aprobación de los demás. Ay, ojalá me comenten algo, ojalá me digan algo, ojalá me den un like, ojalá me den un aplauso. Y si no te comentan nada, pero Dios está de acuerdo contigo. Y si no le dan me gusta, pero a Dios le gusta lo que estás diciendo. Ve a Jeremías, a nadie le gustaba su mensaje, pero Dios se lo había dado. Tú tienes que elegir con quién quieres quedar bien. Si quedas bien con Dios, Dios se va a encargar de lo que tú no puedes. Pero hay de aquel que queda bien con el hombre y el costo es quedar mal con Dios. Porque el hombre como te levanta te tira. El hombre como te aplaude te abuchea. Pero Dios no es así. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿A quién quieres agradar? Muere al deseo de tener el respeto de todos. Mejor desea que Dios te honre. Mejor desea que Dios esté contigo. Y si Él está contigo, Él te va a dar gracia en lo que enfrentes y en lo que vivas. Pero no podemos tener miedo a lo que otros piensan, a lo que otros creen, qué van a decir. No, sé libre. Y si te equivocas, pídele perdón a Dios. Señor, creo que me equivoqué en esto. Y cuando pides perdón, Dios usa aún lo que te equivocaste para el bien de su reino. Pero no vivas atormentado. Yo me acuerdo que antes, hace algún tiempecito, ayer, no, ya tiene más. Yo a veces terminaba de predicar y estaba así repasando todo lo que dije, y me daban las 2, 3 de la mañana y seguía meditando todo lo que dije y me empezaba a sentir mal y me empezaba a sentir culpable y me empezaba a sentir, es que me faltó, es que debí decirlo así. Y entonces un día tuve que reconocer, a ver, te voy a servir el resto de mi vida, ya no puedo vivir así. Tengo que ser libre. Y si me equivoco, ayúdame. Porque sigo siendo humano. Y ahora ¿sabe qué pasa? Disfruto. Y llego a mi casa y me duermo. Y ya no despierto hasta el martes. De verdad, ya no me afecta, ya no me mueve, ya fui libre. Pero es una libertad que todos necesitamos tener. Siguiente, miedo. Ya solo nos faltan 25, por favor, téngame paciencia. Téngame paciencia y movieron así, ¿verdad? Dijeron, no, ya no aguanto mucho. Dijo un hombre de Dios que el cerebro aguanta hasta que la nalga aguanta. Ya casi, ya nos vamos a poner de pie. El siguiente miedo que muchos tenemos, fobias específicas, temores intensos a situaciones, a animales, elementos ambientales como alturas, volar e insectos. Y ahora muchos podríamos decir, pero eso es lo más natural, todos tenemos miedo a algo, pero no podemos dejar que el miedo nos gobierne. Le comparto que a mí me transmitieron una fobia a los ratones. Y con mucho respeto, fue mi madre, y si me estás viendo te sigo amando, pero tú fuiste la culpable. Me transmitió una fobia a los ratones desde pequeñito. Cuando alguna vez salía un ratón, mi mamá se subía arriba de los sillones, arriba de la mesa, arriba de las sillas y gritaba como Fiona siendo rescatada. ¡Ah! Y
Y mi hermano y yo chiquitos, pues bien espantados y viendo cómo nos subíamos, porque ella no nos ayudaba. Estaba tan espantada que ella se ponía a salvo. Pero mi hermano y yo ahí subiéndonos al sillón, a la silla, al comedor. Y nos transmitió una fobia a los ratones. Y hasta el día de hoy a veces hablamos de eso con mi hermano. Le digo, ¿y le sigues teniendo miedo a los ratones? No manches, carnal, un montón. Pero ¿sabe qué? Es una fobia que tuve que vencer. Porque hace no mucho nos cayeron 2 ratoncitos. Ay. ¿Y quién lo iba a matar? Ni modo que le dijera a mi esposa embarazada, rífate, mija. Te toca. Desquita que no has ido conmigo algunos fines de semana. Y si estás viendo esto, te amo mucho, mi amor. ¿Quién los tuvo que matar? ¿Y sabe qué tuve que hacer? Tuve que pedirle a Dios, ayúdame, porque soy el hombre de mi casa y no puedo ser, no, ni modo que le llame a José Luis. José Luis, se me metió un ratón. Me va a decir, pastor, compórtese varonilmente. Salgo a buscar el miserable ratón. Salí como un guerrero, me puse unas botas, unos lentes, todo. Dije, no, ahorita esta es la guerra de mi vida. Y ahí estoy buscando al ratón. Cuando lo encuentro, era un ratoncitito. Estaba bonito. Pasé de la fobia a ahora tener una conexión con el ratón. Dije, oh. Y me meto a la casa, le digo, mi amor, sí lo tendría como mascota, está bien bonito, tiene su pelito esponjadito, redondito. Y luego levanté la escoba, estaba abajo y solo se quedó así. Y dije, mi amor, es como el gatito con botas en ratoncito. Y ella viene histérica, no, lo tienes que matar, si no lo matas se nos van a empezar a hacer un montón y no sé qué. Y ahora sentía feo por el pobre ratón. Pero otra vez, Señor, ayúdame. Y lo mandé al descanso eterno. Hace no mucho, otra vez un segundo ratón se cayó ahí. Y otra vez lo tuve que matar. Eso no podía haberlo hecho. Pero es una fobia que tuve que rendirle a Dios. Y desde ahorita estoy cuidando no transmitirle a mis hijos fobias. Les enseño las arañas. Les digo, mírala, no la mates, ella es importante en su ecosistema. Y les doy toda una explicación. De hecho, tener arañas patonas nos hace bien. Y mi esposa, no, sí. Le digo, si tenemos arañas patonas, van a matar a las moscas y a los mosquitos. Y se las enseño a mis hijos. Y a veces los llevo a que vean tarántulas, a que vean serpientes, y lo que sigue es que las van a agarrar. Y los voy a llevar a Irak también. Pero desde hoy debemos ser sabios en no transmitir fobias a nuestros hijos, en no transmitirles miedo, porque al rato van a ser los siguientes traumados por un ratón, una cucaracha. Varias hermanas están sufriendo con esto. Viene una cucaracha. ¡Ah! Tenemos que entregar esas fobias a Cristo y pedirle a Dios, Señor, que nada en la vida me detenga. Si tengo que matar a una cucaracha, lo haré en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Miserable cucaracha. Si tengo que patear un ratón, en el nombre de Jesús, miserable ratón. Pero no nos puede dominar el miedo. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mí. Este es un pasaje que nos debemos aprender
y lo debemos repetir todos los días de nuestra vida. No temas. Termino con 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. El perfecto amor. Pregunta: ¿cuál es el perfecto amor? ¿El que tiene Chuy por ti? ¿Cuál es el perfecto amor? El de Cristo. Y cuando el perfecto amor viene sobre tu vida, lo que sucede es que echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. David dijo: prefiero caer en tus manos, porque eres un Dios compasivo y misericordioso, que caer en manos de mis enemigos. Cuando has probado el amor de Dios, tú sabes que caer en sus manos no es lo peor que te puede pasar, sino al contrario, es lo que más te conviene. Ponte de pie, por favor.